Guatemala, segunda en la corrupción, alcanza el puesto 154 de 180 en el índice global, revelando problemas sistémicos y abusos institucionales bajo 3 administraciones. Revés para Movimiento Semilla. Corte de Constitucionalidad niega su restitución en el Congreso, afectando posiciones en junta directiva y comisiones de trabajo. Reconfiguración en el Congreso. Movimiento Semilla pierde comisiones. Vamos y UNE acaparan puestos críticos, incluyendo asuntos electorales y derechos humanos. Alerta sanitaria en Suchitepeques. El Ministerio de Salud lanza investigación por 36 casos de enfermedad neurológica aguda, intensificando pruebas y medidas preventivas luego de hospitalizaciones en Mazatenango. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este martes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos mucha información durante los próximos 60 minutos. María Luisa, buenas noches. Buenas noches, Alberto, para ti, para todos ustedes. Gracias por la sintonía. Vamos a las noticias. En el último año, Guatemala no obtuvo mejoras en la percepción de corrupción en el país. De hecho, continuó en declive y ahora se posiciona en el lugar 154 de 180 entre las naciones más corruptas. La organización Transparencia Internacional presentó este miércoles el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 en el mundo. En ese sentido, Guatemala obtuvo el puesto 154 de 180 países que fueron evaluados, y la puntuación sobre 100 fue de apenas 23 puntos. Según el índice presentado por la organización, el declive que registra el país es el resultado de 3 gobiernos consecutivos que tienen implicaciones en corrupción, siendo estos las administraciones de Alejandro Yamatei, Jimmy Morales y Otto Pérez Molina. La entidad también indica que durante los últimos 12 años, el promedio global se mantiene sin variaciones, lo que indica que existen graves problemas de corrupción no solo en Guatemala, sino también en la región. Asimismo, se hacen señalamientos al Ministerio Público y al organismo judicial que, a consideración de la entidad, se han utilizado para conceder impunidad. El documento también indica que el MP ha funcionado para perseguir a los actores que combaten la corrupción y ha dejado al Estado sin capacidad institucional para contrarrestar ese flagelo. Cuenta de ello es que en 2023 el MP fue empleado por actores corruptos como instrumento para intentar anular los resultados electorales de los comicios celebrados en junio y agosto de ese año. Guatemala, según el índice, es catalogado como el 5º país del continente americano con la más alta percepción de corrupción. Con información de Julio Román y Débora López, para Noticiero Guatevisión reportó Leslie Sánchez. A diferencia de lo que sucede con el presidente actual Bernardo Arévalo, la fiscal general sí sostuvo varios encuentros con el expresidente Alejandro Yamatei en Casa Presidencial. Algunas reuniones duraron más de 2 horas. No cualquiera ingresa a Casa Presidencial y pocos son los que logran concertar un acercamiento con un mandatario del país. La Secretaría de Seguridad y Asuntos Administrativos ha detallado esos encuentros durante el gobierno de Alejandro Yamatei y se confirma en los registros que una asidua visitante era la fiscal general Consuelo Porras. El titular de las AAS, Iván Carpio, confirmó que en los registros se detalla que la fiscal general, María Consuelo Porras, asistió un total de 11 veces a Casa Presidencial durante el periodo de gobierno de Alejandro Yamatei. La última reunión fue el 6 de septiembre de 2023 y tuvo una duración de 2 horas. Esto comprueba que era una constante visita ante el mandatario, contrario a lo que actualmente ocurre con el presidente Bernardo Arévalo. En el último intento de acercamiento, Porras duró 15 minutos en la sesión y luego se retiró. Según el Departamento de Comunicación del MP, en septiembre de 2023, la fiscal acudió a una reunión de coordinación interinstitucional en la que se realizó la presentación de acciones para combatir el delito de trata de personas. Pero en el caso de la reunión, que fue convocada por Arévalo para el lunes último, la fiscal general no participó porque justificó que los acercamientos por medio de Consejo de Ministros y Gabinete no estaban bien elaborados y violentaban la legislación.
La última reunión que tuvo Consuelo Porras en Casa Presidencial se desarrolló 2 días después de que el equipo de gobierno del en ese entonces presidente electo Bernardo Arévalo acudiera a iniciar el proceso de transición. Después, el 12 de septiembre, la Fiscalía Especial contra la Impunidad realizó el primer allanamiento en una sede del Tribunal Supremo Electoral y en esa ocasión se abrieron cajas que contenían material electoral. Luego, el proceso de transición entre gobiernos fue suspendido. Antes de asumir como mandatario, el presidente Arévalo informó que una de las primeras acciones que tomaría sería solicitar la renuncia de la fiscal general. Cuenta de ello fue la primera citación que hizo la Secretaría General de la Presidencia a la jefa del Ministerio Público el pasado 18 de enero, en la que se pedía una reunión con un informe sobre 4 temas específicos. En esa ocasión, la fiscal informó con un video posteado en redes sociales que no asistiría y que únicamente daría respuesta a la solicitud de información. En la segunda solicitud de la presidencia, se aclaró que la audiencia pretendía coordinar entre las distintas entidades del organismo ejecutivo las acciones de colaboración en materia de seguridad, pero la fiscal abandonó la reunión a los 15 minutos de haber comenzado. Recientemente, el MP giró una invitación al presidente Arévalo para que acuda a una reunión en la sede del ente investigador el próximo miércoles 7 de febrero a las 9 horas, con el objetivo de coordinar esfuerzos interinstitucionales. Hasta ahora, el equipo jurídico de la presidencia se encuentra analizando el oficio y no ha dado respuesta. Para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y la Corte de Constitucionalidad cerró la puerta para que los diputados electos por Movimiento Semilla puedan volver a ser bancada en el Congreso. Esto luego de otorgar un amparo provisional en favor de un grupo de parlamentarios del bloque Vamos. Con la resolución, el Congreso no puede volver a restituir a los 23 diputados de Semilla para que dejen de ser independientes y, por lo tanto, mantienen la prohibición para integrar la Junta Directiva. Tampoco pueden presidir las comisiones de trabajo que les corresponderían por el número de curules ganadas. Actualmente, el Movimiento Semilla se encuentra suspendido provisionalmente, derivado de un caso de supuestas adhesiones irregulares que actualmente investiga el Ministerio Público. Y luego de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, la Junta Directiva del Congreso hizo la distribución de 34 de las 38 comisiones de trabajo, dejando sin asignación las 4 salas legislativas que le correspondían a los diputados electos por el Movimiento Semilla, entre ellas la Comisión de Finanzas. La decisión generó discordia entre la oposición y finalmente la Junta Directiva dio a conocer que en los siguientes días buscará reunirse para reasignar las 4 comisiones que están pendientes, siendo estas la de Finanzas, Comercio, Ambiente y Legislación y Puntos Constitucionales. Esta repartición se debe hacer entre los bloques con mayor número de diputados, siendo estos Vamos, la UNE, Cabal y Valor o Viva. Porque se cometieron un sinfín de ilegalidades en esas votaciones. Primero, asignaron solo 33 comisiones de las 38 que dice la ley orgánica en el artículo 31. Léanlo. Se tienen que asignar todas las comisiones. Y si eso no les basta, lean el amparo que dio hoy la Corte de Constitucionalidad, donde deja ya más que claro que la bancada suspendida de Semilla no puede integrar, no puede presidir comisiones de trabajo. Vea, la distribución de comisiones responde a acuerdos o consensos de todas las bancadas. Y en este momento pues no se llegó a ningún acuerdo respecto a estas 4 comisiones. Por supuesto, lo vamos a estar conociendo en las siguientes sesiones que tengamos con las diferentes bancadas para ser distribuidas. O sea, ¿se van a redistribuir con el resto de bloques legislativos? Por supuesto, en cualquiera de los bloques se va a distribuir. Simple y llanamente, en esta ocasión no llegamos a los consensos políticos correspondientes en cuanto a su distribución. Las bancadas de Vamos y la UNE, como las mayoritarias en el Congreso, lograron hacerse de la mayoría de las comisiones de trabajo. Sin embargo, la UNE tendrá algunas de las que guardan mayor relevancia en el rol político del legislativo, ya que tendrán las comisiones de Asuntos Electorales, Derechos Humanos, Defensa Nacional, así como la de Apoyo Técnico. En el caso de la Comisión de Asuntos Electorales, este año tendrá a su cargo el análisis de las propuestas de reformas a la ley electoral que se planteen por parte de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, que entregará sus propuestas a mediados de abril.
Y este día inició su camino legal en el Congreso una iniciativa de ley que busca reformar la ley orgánica del Ministerio Público con la intención de que el presidente de la República ya no tenga que esperar una sentencia en firme para destituir al fiscal general de turno, sino que lo puede hacer por atentar contra el orden constitucional, sumado a crear la figura de remoción del fiscal mediante la solicitud hecha con 5.000 firmas con causa justificada. La iniciativa presentada por la diputada Sonia Gutiérrez fue enviada a la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, pero los diputados de Vamos pidieron que también reciba dictamen de las comisiones de Finanzas, Reformas al sector Justicia y Legislación y Puntos Constitucionales. Algunos legisladores opinaron que solo buscan entrampar el dictamen. Y los partidos políticos tienen un mes para presentar ante la Comisión de Actualización y Modernización Electoral sus propuestas de reforma a la ley electoral y partidos políticos, según se acordó en la primera reunión del año entre los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y los representantes de las agrupaciones políticas. En marzo se tiene previsto que comiencen las reuniones técnicas para presentar en abril la propuesta de reformas que incluirá no solo los resultados de las reuniones de este año, sino también parte de los puntos de reforma del 2019. Entre los principales cambios a los que le apuestan los partidos políticos está el aspecto de las multas que reciben por infracciones, que actualmente superan los $50.000. Por cierto, cumplidos 2 meses desde que el Congreso dejó sin inmunidad a 4 magistrados del Tribunal Supremo Electoral por la compra del sistema utilizado para la transmisión de resultados preliminares el día de las votaciones, aún no hay una fecha definida para su regreso, tomando en cuenta que aún gozan de licencias y vacaciones. Contra los 4 magistrados se giraron órdenes de captura. Sin embargo, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, afirmó que hoy espera que pronto se reincorporen a las actividades del TSE. Sin embargo, no se precisó en la fecha en la que vencen sus permisos. El presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta recibieron este martes el saludo oficial del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala de las diferentes naciones que tienen representación en el país. Durante su discurso, el mandatario aseguró que el apoyo internacional fue fundamental durante el proceso de transición previo a que él tomara posesión, pues la intervención de las naciones sirvió para evitar amenazas autoritarias. El presidente también indicó que durante su mandato se fortalecerán las relaciones con las naciones internacionales, priorizando temas como el cambio climático, la migración y el combate a la corrupción. El profundo agradecimiento del pueblo guatemalteco por el apoyo inquebrantable y valiosísimo que la comunidad internacional nos ha brindado en estos últimos meses. Nosotros, los guatemaltecos y las guatemaltecas que creemos en las instituciones democráticas, nos sentimos inmensamente orgullosos de la lucha que hemos librado en defensa de la democracia y en contra de las amenazas autoritarias. Le aseguro que la comunidad internacional no va a faltar en el apoyo de sus programas en favor de la justicia, la prosperidad, la unidad y la paz del pueblo guatemalteco. Deseamos renovar también a su excelencia nuestro sincero apoyo en la búsqueda de la justicia y la eliminación en la vida cotidiana del pueblo de Guatemala de toda expresión de intolerancia y violencia. Vamos a pasar a otro tema. La nueva Junta Directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades, la ANAM, presentará este jueves una petición formal al presidente Bernardo Arévalo para que se autorice un bolsón presupuestario para financiar la deuda de arrastre del sistema de consejos de desarrollo del país. Según el segundo vicepresidente de la ANAM, El Vistello, la propuesta obedece a que por ser un año electoral en el 2023 hubo atrasos en los procesos, lo que limitó la posibilidad de alcanzar el 100% de la ejecución de los techos presupuestarios. En su caso, 2.3 millones de quetzales no fueron ejecutados. El CODEDE de Huehuetenango pasó de una deuda de arrastre de 14 millones a 38.156.134 quetzales en 2023, dinero que por ahora debe ser cubierto con el presupuesto aprobado para este ejercicio fiscal. La ANAM busca que el bolsón sea una alternativa, pues en las comunidades los vecinos presionan para que las obras no se queden suspendidas. Para poder hacer la petición al gobierno que deje un bolsón en el presupuesto
que se va a probar que va a ser el mismo prácticamente de este año, para que absorban los créditos de arrastre. Es bastante difícil, pero vamos a hacer todo lo posible por hacer la propuesta y que nos den esa plata para no perder algunos proyectos de algunas comunidades que tendrían que tardarse un año más. Para algunos alcaldes, el tener que enfrentar el arrastre significa perder un año en la ejecución de las obras que prometieron en campaña. Pues bastante mal, es bastante, 4,5 millones. Pues eso nos perjudica bastante por la razón de que eso nos limita a seguir avanzando y queremos que el Consejo de Desarrollo nos reprograme por la razón de que así no podamos afectar mucho. El CODEDE alcanzó un 81% de ejecución en el último ejercicio fiscal. Para este año, las proyecciones dependen de la agilidad del gobierno para evitar que se acumulen las deudas de arrastre, explican los alcaldes. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Alerta en Suchitepeques. Ministerio de Salud investiga brote de enfermedad neurológica aguda con 36 casos reportados y medidas de prevención urgentes en marcha. Ya volvemos. El Ministerio de Salud investiga un brote epidemiológico de 36 casos de enfermedad neurológica aguda que se han reportado en el departamento. El municipio más afectado es Cuyotenango, con 12 casos. A través de un equipo de respuesta rápida, realizan pruebas en agua, sangre y heces fecales para determinar el origen de la enfermedad. El hospital de Mazatenango reporta hasta el 30 de enero que 11 personas han sido internadas, de las que 7 han egresado con una evolución satisfactoria, mientras que un paciente será trasladado al Hospital Regional de Quetzaltenango debido a su estado. Últimamente hemos tenido un brote epidemiológico de un problema a nivel de polirradiculopatía. Es un área que puede provocar a nivel neurológico. Eso es debido muchas veces a problemas gastrointestinales, virales o bacterianos y que le pueden provocar a las personas debilidad muscular y problemas a nivel del sistema nervioso central. El tratamiento es inmunoglobulina y de la cual sí se cuenta en este momento en el hospital y estamos a la espera de que ingrese otro lote de medicamentos para poder tener contingencias si se requieren más tratamientos. A través de un equipo de respuesta rápida, personal de salud investiga a los pacientes para determinar las causas de la enfermedad y evitar que aumente la incidencia. Hemos estado haciendo cultivos para descartar Campylobacter jejuni, pruebas en sangre para descartar dengue, chikungunya, que por el momento lo que es dengue y chikungunya ha dado negativo, como acá el trastorno neurológico, por lo tanto, porque el Guillain-Barré como tal, la sintomatología del Guillain-Barré empieza de los pies hacia arriba. Pero en estos casos la mayoría de los pacientes que han presentado pues se refieren como un hormigueo en las manos, aparte de eso con un cansancio general y después empiezan con la disminución de la fuerza muscular, especialmente en miembros inferiores y superiores, donde se les dificulta el caminar y el de tomar objetos. Si padece hormigueo en manos y pies, cansancio general y disminución en la fuerza muscular, acérquese al IX o al Hospital de Mazatenango para recibir atención médica. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches. Y ante el aumento de casos de una enfermedad neurológica aguda que presenta síntomas similares al síndrome de Guillain-Barré, el Ministerio de Salud ha declarado una alerta epidemiológica. Este brote, con un epicentro en Suchitepeques, plantea interrogantes. ¿Cuál es la causa de estas enfermedades y son contagiosas? A continuación presentamos lo que los expertos tienen que decir al respecto. El síndrome Guillain-Barré se caracteriza por causar debilidad muscular o parálisis. Los síntomas comienzan con hormigueo en los dedos de los pies, las piernas y sube por todo el cuerpo. Se considera un problema de salud grave ya que el propio sistema inmunitario daña sus neuronas y genera debilidad muscular. En casos graves puede causar parálisis y hasta la muerte. Su causa es neuroinmunomediada. Con neuroinmunomediado nos referimos a que el sistema inmune, el sistema que nos va a defender contra las infecciones como bacterias, virus, hongos, va a actuar en contra de los nervios periféricos. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Ocurre porque el sistema inmune se confunde e identifica
los nervios como que fueran enemigos y los empieza a atacar. En Guatevisión y Prensa Libre consultamos al área de neurología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social sobre las causas de este padecimiento y aunque señalan que no hay alguna determinada, los médicos lo relacionan con una infección bacteriana o vírica. Tenemos metabólicas, el más clásico es por diabetes mellitus, luego tenemos por deficiencia de vitamina B12, luego tenemos por uso de fármacos crónicos, como en el caso de pacientes que padecen cáncer y que reciben quimioterapia, o bien por infecciones, a veces el virus del VIH, el virus de inmunodeficiencia humana adquirida, puede ocasionar una polineuropatía, con características un poco diferentes cada una, pero finalmente van a ser pues diferentes tratamientos y diferentes tipos del factor que está llevando al paciente a padecer esta enfermedad. También es importante no olvidar que pueden haber causas toxicológicas y con estas muchas veces son los metales pesados. El plomo, el mercurio, el arsénico son unos ejemplos, por mencionar algunos. Generalmente lo que lo lleva a actuar o a atacar mis propios nervios es una infección. Entonces esa infección muchas veces es viral, pero hay dos bacterias en general en la literatura médica que están muy descritas y asociadas a que puede ocasionar esta confusión en el sistema inmune, y es el micoplasma y la otra es el Campylobacter jejuni. El micoplasma es una bacteria típica que puede estar presente en los aires acondicionados, una bacteria típica que puede estar presente en algunos brotes de neumonías, en diferentes grupos de comunidades, por ejemplo. No es que el Guillain-Barré, si yo lo tengo, lo voy a contagiar a alguien más. La bacteria posiblemente sí la puedo contagiar a alguien más, pero ese alguien más puede bien resolver la infección sin ningún problema neurológico y no tener ninguna complicación. Con imágenes de Óscar Vázquez, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Ahora bien, ¿cómo se puede diagnosticar el síndrome de Guillain-Barré? Según los médicos, aparte de los síntomas, también se necesitan exámenes neurológicos, sobre todo por una atenuación o pérdida de los reflejos tendinosos profundos, además de indicar cuál es el tratamiento. El diagnóstico se va a basar principalmente en 3 componentes. Uno es la historia de la enfermedad que yo voy a recaudar como médico del paciente, indagar si no ha tenido, por ejemplo, cuadros diarreicos, enfermedades gripales. Se ha mencionado que hasta 4 semanas antes, por ejemplo, puede aparecer una diarrea, puede aparecer una gripe, y hasta 4 semanas después de esa gripe se desarrolla el Guillain-Barré. Lo que yo necesito, sí o sí, para pensar en un diagnóstico de Guillain-Barré es la debilidad progresiva, y 2, que a la exploración física que va a hacer el médico se encuentren los reflejos disminuidos o inclusive que estén ausentes totalmente. Estos son los 2 requisitos mínimos que sí o sí debe tener la enfermedad. Y como tercer pilar, pues hay otros estudios que a nosotros como clínicos nos ayudan a reafirmar la sospecha que se tiene en un principio. Principalmente vamos a hacer mención de 2, que es la punción lumbar. Es un procedimiento en el cual con una aguja especial se introduce a un nivel específico de la médula, se extrae un poco de líquido cefalorraquídeo y ese líquido se le manda a hacer análisis. Ese es uno. Y el otro son los estudios de velocidades de conducción nerviosa. En este pues se le hace con un aparato un estímulo eléctrico al paciente en distintos músculos, en distintas áreas de estos nervios, para recaudar ese potencial eléctrico que están produciendo sus nervios en ese momento y cuantificarlo. Pero, ¿cuál es el tratamiento que se debe seguir y por qué únicamente esto se debe hacer en los hospitales? Las opciones de las que se disponen es de lo que conocemos como inmunoterapia. Esta se divide en 2 principalmente. Está la administración de inmunoglobulinas y la plasmaféresis. Lo que sí es importante tanto para los casos leves como para los severos es el proceso de rehabilitación física. Es un proceso en el cual, mediante ciertos ejercicios específicos, se favorece la recuperación de la masa muscular y por lo tanto se trata de mantener la integración de la actividad nerviosa a nivel de esos
de esos músculos, de esas áreas, ¿verdad? Con imágenes de Óscar Vázquez, reportó Andrea Domínguez. Ahora acompáñenos a recibir a Paula Osaeta. Eso significa de que llegó el momento de que hablemos de dinero. Paula, te saludamos. Buenas noches. María Luisa, Alberto, qué gusto saludarlos de nuevo y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Hoy quiero contarles que con el objetivo de mejorar la conectividad en el país y la infraestructura, Cámara de Industria y la Gremial de Logística llevarán a cabo el tercer Foro Internacional de Logística el próximo 8 de febrero. El desarrollo de carreteras, puertos y aeropuertos es fundamental para el desarrollo del país y para que otros países estén interesados en invertir en Guatemala. Es por eso que esos serán los temas tratados en este evento, en el cual se buscarán soluciones y las propuestas serán presentadas al nuevo gobierno. Para la Gremial de Logística es muy importante incidir en las alianzas entre el sector público y privado para desarrollar pues grandes oportunidades y actividades que enfaticen la logística y pongan como un eje principal en el desarrollo de nuestro país. Somos fieles creyentes de las grandes oportunidades que tiene nuestro país por su ubicación geográfica, como ya lo mencionaba Raúl, y estamos comprometidos en encontrar la forma para que la logística sea uno de los ejes principales que potencialicen esta fortaleza en el desarrollo de Guatemala. Y en otros temas, la Superintendencia de Administración Tributaria llevó a cabo este martes su rendición de cuentas, presentando los logros que tuvo la institución durante el 2023 y los retos que se tienen este nuevo año. El superintendente indicó que la recaudación tuvo un aumento del 12.8%. El superintendente de la SAT, Marco Livio Díaz, hizo la rendición de cuentas de la institución, en donde dio a conocer los resultados de las diferentes intendencias y secretarías en 2023. Díaz inició indicando que siguen trabajando bajo el Plan Estratégico 2021-2025, con el que se han hecho más de 150 acciones, teniendo una ejecución del 98.67%. Asimismo, se habló del presupuesto, que de 2.402 millones fueron ejecutados 1.717 millones. El principal para el superintendente es firmar a tiempo todos los documentos que llegan a nuestro despacho. Hemos firmado y atendido 8.859 documentos, entre los que se encuentran licitaciones, cotizaciones, resoluciones, etc. Se revisaron 49 licitaciones y 196 cotizaciones, para un total de resoluciones emitidas de 2.228. Eso da un promedio más o menos de 45 documentos diarios que hay que revisar, muchos son de gran volumen. El superintendente presentó varios de los resultados obtenidos. Por ejemplo, que han logrado que 4.1 millones de usuarios tengan agencia virtual y que ya hay 2.253.000 de RTU actualizados. Además, mencionó que se emitieron más de 1.5 millones de facturas electrónicas y que hay más de 242.000 emisores habilitados. Asimismo, en Declaraguate se recaudaron más de 92.000 millones de quetzales y fueron presentados más de 27 millones de formularios. Hicimos 94.544 auditorías, cuando la meta era 80.000, y van a ver los resultados que tenemos en materia de fiscalización. De esas auditorías, el 76%, que es un hito histórico en el mundo, logramos un acuerdo con el contribuyente. Los contribuyentes en el año 2023 aceptaron 3.430 millones de ajustes en monto en dinero al impuesto de la renta y pagaron 611 millones de impuestos de la renta adicional.
En materia de fiscalización, indicaron que se logró recaudar en un año lo que antes se recaudaba en 6, logrando 611 millones de quetzales. En el caso de la recaudación, la meta en 2023 tuvo un crecimiento de 12.8%, que se da por segundo año consecutivo. La recaudación fue de 95.027 millones de quetzales. Y este 30 de enero el Tribunal de Mayor Riesgo le otorgó una medida sustitutiva a Walter Obdulio Mendoza Mata, quien estaba en prisión por los delitos de asociación ilícita, usurpación agravada y lavado de dinero. Mendoza Mata fue sentenciado a una pena de 16 años de prisión. Con esta medida saldrá de la cárcel y fue beneficiado con arresto domiciliario bajo el sistema de control telemático. Este sistema es una especie de grillete digital que el privado de libertad porta en el tobillo y en caso de salir del área asignada emite una alarma a las autoridades. De acuerdo con lo dictado por el tribunal, el acusado fue beneficiado por padecer problemas cardíacos. Obdulio fue condenado en 2019 por el despojo de tierras en Petén y el lavado de 24.5 millones de quetzales.